publicidad japonesa llama mucho la atención al resto del mundo, aunque casi todo lo que se conoce es publicidad en la tele, ¿no? Pero aparte de la tele, hay más tipos de publicidad en Japón que no existe en otros países o no es tan normal en otros países. Normalmente los anuncios tienen algo muy bonito o se utiliza el manga o algo que no es real. Lo más importante tiene que ser entretenido, algo que llame la atención rápidamente. Realmente, si os fijáis, estamos rodeados de carteles y de publicidad por todas partes. Es curioso porque todo el uso de figuras inanimadas que de repente han cobrado vida y se comportan de manera humana, o mismamente el manga, por ejemplo, ¿no? Los personajillos manga, anime y todo eso, está relacionado con la propia religión japonesa. El sintoísmo tiene bastante influencia del animismo, y en el animismo cualquier cosa que pertenezca al entorno natural tiene un alma, llamémosle alma, ¿vale? Pero sí, una especie de alma como que tiene vida, ¿no? Y es que si os fijáis, hasta en los anime, tipo por ejemplo en Dragon Ball, yo recuerdo que había osos. Había todo tipo de animales que conducían, que tenían traje y corbata, que hablaban con los humanos y que convivían como si fueran humanos. Pues en la publicidad esto pasa también. En España yo me fijé una cosa, el tiempo de anuncio en España es muy largo si compara con Japón. 30 minutos de programa y después de repente el anuncio 10 minutos. Pero en Japón hay poco tiempo de programa, después anuncios cortos. Eso yo no lo sabía, entonces yo estaba esperando 10 minutos. ¿Cuándo termina el anuncio? Es que en Japón solo 3 o 4 minutos de anuncio. Es verdad, en Japón los programas se interrumpen cada 2x3 por los anuncios. Lo que pasa es que luego en Japón los anuncios no duran tanto, ¿no? Sí. Lo que ocurre en Japón con el tema de los anuncios de televisión es que la gente no ve con malos ojos la publicidad, sobre todo tratándose de una publicidad que está hecha tan bien, ¿no? Por el estilo que tiene. Es una publicidad tan creativa que incluso es agradable de ver, ¿no? Es incluso divertida. La ejecución visual de ese anuncio es tan buena que incluso se crea una especie de historia en torno al producto, sin ni siquiera mencionar qué hace el producto, qué tipo de producto es, cómo funciona, y al final del anuncio, al final de esa historia que se crea en torno al producto, lo que hacen es meter ese ritmillo, ¿no? Ese típico ritmillo pegadizo que se llama jingle, diciéndote el nombre de la empresa. A ver, para que se entienda, vamos a hacer nosotros uno. Bueno, pues esto sería así a grandes rasgos, ¿no? Un anuncio japonés, más o menos. Como veis, no tiene que ser un anuncio buenísimo anunciando qué tipo de producto es ni nada, sino crear como una historia, algo que llame la atención, que sea muy gracioso y que luego la gente cuando se acuerde del anuncio reconozca esa musiquita final con el nombre del canal en este caso, ¿no? Pero sería el nombre de la empresa o el nombre del producto. Es que el contexto del anuncio y el mensaje que crea esa compañía de publicidad consigue crear una relación con el espectador y que luego esos espectadores vaya de boca en boca, ¿no? Hablando, oye, ¿has visto el anuncio nuevo que hay en la tele que está todo loco? Y es una manera de hacerse más conocido, ¿no? De compartirse. Y luego, pues hay en YouTube, pues vídeos recopilatorios de anuncios japoneses, ¿no? Vídeos así muy científicos y muy currados sobre anuncios japoneses, y eso es lo que quieren las compañías, viralizarse. Pero no siempre se utilizan historias de humor, historias locas. ¿Locas como tú? También hay compañías que crean historias románticas. Normalmente se hace publicidad que tenga algún tipo de sentimientos, porque son las que mejor se recuerdan. En Japón casi nunca hay anuncios tipo de cómpratelo o cómpralo ahora. Si tú compras 2, te llevas otro de regalo. En Japón el anuncio de la tele casi no hay tan directo, ¿no? Y en los anuncios salen muchos artistas y cantantes y actores japoneses muy famosos porque se utilizan su imagen para relacionarlos con los productos. Y también algunos deportistas y actores de otros países también salen en los anuncios. Por ejemplo, Tommy Lee Jones sale en anuncios de SoftBank. Esto es como cuando en los anuncios en España sale Iniesta, ¿no? Anunciando los helados, o Fernando Alonso, o Rafa Nadal anunciando no sé qué, o Ronaldinho, ¿no? Con las natillas, ¿no? ¿Os acordáis de aquello, no? Repetimos.
está lleno de luces de publicidad. En Japón hay gente que pasa mucho tiempo viajando en el tren, entonces las compañías pagan para poner su publicidad dentro del tren, a veces fuera del tren, a veces el tren entero, todo mismo publicidad, ¿no? Ah, es verdad. También el otro día encontramos un tren que todo está decorado de Shin-chan por fuera. Algunas veces no hay tan anuncios. Algunas veces no hay tantas publicidad en el tren, pero cuanto más gente utiliza la línea de tren, más publicidad tiene, ¿no? Yamanote o en centro Yamanote hay es la peor. más. Sí, lleno de carteles. Yuko, ¿puedes repetirnos otra vez el lleno de carteles ese? Lleno de carteles. No sé por qué, Yuko, son cosas mías, pero me están entrando ganas de comer pollo frito. Eso no es publicidad de Kentucky Fried Chicken, ¿eh? Es que hace mucho frío afuera y aquí estamos. Ahora viene. Es que fuera hace frío. Yo no he pedido nada de bebida, solo pollo frito. Ahora que lo has mencionado, a mí eso de la publicidad en los trenes fue de lo primero prácticamente que me llamó la atención cuando llegué a Japón por primera vez, ¿no? Toda esa publicidad, porque como queda a la altura de mis ojos, la que cuelga del techo, ¿no? Más o menos. Y para todos estos carteles que están colgados de los edificios, las compañías tienen que llamar la atención como sea, ¿no? Hay tantos que tienen que hacer algo, ¿no? Para llamar la atención. Y por eso, cuanto más alto está el edificio, o cuanto más alto está el cartel, pues más grande tiene que ser, más luminoso, que llame más la atención. Los hay incluso que son vídeos, son como teles, pantallas gigantes que están dando anuncios, ¿no? Ahí arriba. Es obvio, ¿no? Cuanto más alto, pues más grande tiene que ser para que la gente lo vea. Como Ernesto. Claro, yo lo veo así, ¿no? Más alto y más grande. Lo que pasa, Yuko, es que esto engaña un poquito, ¿eh? Estando aquí, todo se ve más luminoso, más recargado de publicidad, más ruidoso. Y además esto creo que va a servir para responder un par de preguntas del vídeo de preguntas y respuestas anteriores. Y es que lo que ocurre es que todos estos anuncios, todos estos carteles luminosos, todo este ruido, todo se junta alrededor de unos núcleos muy concretos. Estos núcleos están alrededor de las estaciones o al lado de los centros comerciales, bueno, donde más gente hay, ¿no? Donde se reúne más gente, bueno, pues ahí. Pero si nos vamos alejando de las estaciones, de estos núcleos de ocio, y nos adentramos en los barrios residenciales donde vive la gente, todo esto se acabó. No hay ni una luz, no hay, vamos, casi que no hay nadie por la calle caminando, no hay ruido. Para poner un ejemplo que se entienda fácil, imaginaos toda la publicidad que hay en vuestra ciudad, pues recogerla toda y ponerla toda en la misma calle. Bueno, pues algo así sería, ¿no? Claro, luego habrá turistas que vienen de vacaciones a Tokio y a los sitios a los que van son a estos, ¿no? A los núcleos, a Shibuya, a Shinjuku, Ikebukuro, donde estamos ahora. Claro, aquí, como son núcleos de ocio, pues está toda la publicidad, todas las lucecitas de colores y todo eso. Y entonces la imagen que ellos tienen de Japón al completo viene formada por estos pequeños núcleos que están en las ciudades más grandes solamente. Por eso he dicho antes, ¿no? Que es un poco engañoso, pero que realmente esto, pues 4 o 5 calles y no más, ¿eh? Hay otras maneras de publicidad muy curiosas, como los camiones pasan por las calles grandes, por ejemplo, en Shibuya, Ikebukuro, Shinjuku, pasan los camiones con la música muy alta. ¿Verdad? Eso nunca había visto en España. Suele ser el fin de semana o la hora que pasa mucha gente, ¿no? Entonces, al final tenemos japoneses a los que no le importa ver publicidad que está muy bien hecha, publicidad que es soft sell, o sea, que se basa en historias muy indirectas para venderte un producto en lugar de machacarte. También recordad que son historias alrededor del producto, ¿no? No es intentar venderte el producto como tal. Y eso, también recordad que en Japón se usa mucho los talentos, los artistas, los cantantes y todo eso, ¿no? Mucho más que en otros países. Así que bueno, nosotros esperamos que hayáis aprendido mucho sobre Japón, sobre los japoneses y de todo, porque nosotros sí que hemos aprendido un montón. Si os ha gustado este video, dale a like. ¿Y nosotros dónde nos vemos, niña? En Nekojita Vlog. De Collita Blau.